aquí me tocó el trabajo en un banco que fue aproximadamente en los años 70, lugar donde los jefes eran agradables, pero aún así les faltaba el conocimiento en temas como tecnología y manejo de personal. Y aún así ellos aprendían bastante de su personal y viceversa. Como los jefes inmediatos normalmente no permanecían en la ciudad, estaban fuera de la ciudad y se le brindaban informes cada mes al jefe inmediato. Aún así, se le comunicaba inmediatamente en cualquier caso de una emergencia. Ahora, ya que el jefe estaba por fuera de la ciudad, generaba autonomía a las personas y se volvió en su propio jefe, el cual era amable, permisivo con el personal que cumplía con su trabajo y también le exigía mucho a los que se iban desviando del trabajo y que no iban cumpliendo. Ahora, un día laboral era muy excesivo y habían días que tocaba trabajar de 7:30 de la mañana a más o menos de 2 a 3 de la mañana. Y todo ese trabajo era manual, lo cual generaba muchos problemas de salud como el colesterol, la diabetes, problemas de corazón y de audición. Y también problemas con la familia. Ahora, en el trabajo también llegó la sistematización, más tecnologías. Y esto llegó más o menos en 1991. Antes se utilizaba la máquina de escribir, las calculadoras, lápiz y el papel. Y ahora, después del 1991, llegaron los computadores, lo cual dio más rapidez en el trabajo y lo simplificó. Y ahora, después de la llegada de los computadores, hay menos carga laboral, pero también hay menos empleados en un área. Y los que van sobrando o los van sacando del trabajo o los llevaban a otras áreas que necesitaban. Ahora, en la ciudad en esa época, anteriormente las calles no eran pavimentadas, no eran controladas por el gobierno, no eran muy controladas por el gobierno. Aún así eran más tranquilas, porque menos gente equivalía a menos delincuencia y había mucha más cultura social. Las caminatas eran más tranquilas, el clima era mucho más fresco, había más vegetación y menos polución. Ahora, por parte de recolección de basuras, siempre ha habido los recolectores, pero anteriormente los vehículos no eran óptimos para cumplir el objetivo, el cual era recolectar la basura, y se varaban mucho. Había menos planeación anteriormente y la basura se tiraba en lugares desolados como por ejemplo en Navarro. Ahora hay más planeación, más especialización, hay más lugares dedicados para botar la basura y mejores vehículos para el trabajo. Ahora, en los recursos naturales, anteriormente había menos conciencia, menos tecnologías y se cometían muchos más errores para la obtención y el uso de los recursos. Se podría decir que no sabían qué tanto contaminaban los productos. Hoy en día hay más preparación, hay más y mejores tecnologías y mayor capacitación para el manejo de recursos. Aún así puede parecer que no tenga mucha conciencia igual en esta época en comparación con la de antes. Bueno, buenas tardes. Para este video hemos hecho las entrevistas correspondientes y para ello vamos a empezar con la señora Emma. Fue trabajadora en el campo y pues en su juventud laboró allá. Acá vemos en el trabajo en el campo. Ella nos comentó que principalmente el café, se cultivaba el café y lo hacían por cosecha, es decir, tenían tiempos en los que había harto café y habían otros en los que pues este no era tanto. También se presenciaba el cultivo de frijol y el de trigo, pero este era por época, es decir, no se podía cultivar en todas las épocas del año. También nos dijo que ella principalmente estuvo o pues desarrolló su vida en Tuluá
le preguntamos sobre algunas dificultades o algunas cosas que tuvo por allá y nos dice que lo primero, lo principal, lo más duro para ellos era que nunca les pagaban lo justo por sus productos, ya que las terceras personas buscaban los intereses y buscaban ganar más ellos que para el propio campesinato, algo pues que es muy común en Colombia. Otra dificultad también fue en parte, ella no lo comentó, pero sí hizo referencia un poco después de la entrevista acerca de esto, que tuvo conflictos o pues en esa época enfrentaba un conflicto entre egos y liberales, que fue la guerra colombiana, la que siempre ha existido, o pues que ahora no se ve tanto, pero sí fue muy fuerte en esa época. Por acá tenemos ya cerca de su familia. Nos dice que era una familia numerosa, tenía 16 hermanos y en su trayecto de estar allá en Tuluá, en el campo, crió 6 hijos con su marido. A ella después pues murió su esposo y pues por ende entonces ella tuvo que buscar nuevas formas y salir adelante sola. Por otra parte, relacionado con la segunda parte, que es lo ambiental, nos dice que lo principal era que antes se evidenciaban las épocas de siembra, es decir, para sembrar frijoles, el trigo, la yuca, etc. También nos dijo un poco con un poco de tono de triste o de sazón, sobre que el ser humano está destruyendo el planeta y destruye el planeta. Para esto ello causa dificultad en el campo, es decir, fuera de que no les pagan lo que es, la producción se ve afectada y pues es más duro cultivar los campos. También esto, destruir, causó mucha más necesidad entre ellos. Es por eso que la llevaron a migrar a la ciudad, que también se ha afectado por los conflictos que se presentaban y porque pues no era muy rentable lo que ellos vendían y hacían. Es por eso que ella decidió migrar y terminó en Cali. Y pues acá ya tiene su base, su vida normal y logró salir adelante. Una pausa. Bueno, otro de los entrevistados fue el señor Ernesto. Él laboraba en un molino del Cauca, donde se hacía la producción de harina y de aceite. En esto, bueno, había una planta de precocido, una planta de precocido donde se fabricaba la harina y eso se almacenaba en tanques, ¿no? Entonces en eso había unas máquinas de vapor muy delicadas, por lo que tocaba usar un traje especial. Entonces el señor nos comunicaba de que tocaba tener mucho cuidado con estas máquinas porque podían ser muy riesgosas. En la producción de aceite se utilizaba el hexano para extraer el mismo. Entonces este hexano es muy peligroso porque es un químico explosivo. Por eso es el requerimiento de un traje especial para evitar posibles lesiones a las personas. Bueno, para extraer el aceite, ¿qué se hacía? Se hacía una destilación y luego se pasaba un enfriamiento. Entonces él nos comunicaba que el agua que salía del hexano era muy contaminante. Entonces para ellos también se debía tener mucho cuidado en esto. Bueno, luego de la destilación y el enfriamiento, esto pasaba a un lugar donde ya se extraía el hexano y ya quedaba solamente el aceite. Otro que él nos comunicaba anteriormente cómo eran los jefes, ¿no? Él nos decía que los jefes de él eran muy variables, o sea que estaban de humor en un momento, después pasaban a otro, estaban contentos en un momento y luego se volvían bravos. Entonces él me decía que eso era lo que le aburría en esa empresa. Él entraba a trabajar a las 7, salía a las 12, entraba otra vez a la 1 y salía a las 5. Él nos decía que él era muy cumplido con el trabajo, que él valoraba su trabajo y que por eso siempre estaba puntualmente en su trabajo. Ya
en el campo ambiental él nos comunicaba qué hacía la empresa para evitar que se contaminara demasiado el ambiente. Entonces él decía que los desechos orgánicos del aceite, de la harina, se vendían o se llevaban a unas plantas para fabricar alimentos para animales, como para perros, para vacas, caballos. Y también para evitar la contaminación con el hexano había una planta especial para el tratamiento del hexano. Entonces una planta que trataba todo este agua para que este agua contaminada no llegara a los ríos o a cualquier fuente de agua. Y nos comunicaba cómo era antes también los ríos. Nos comunicaba que los ríos antes eran grandes, eran bonitos. Se podía hacer paseos de ollas, se podía llevar a la familia. Y ahora, pues los ríos ahora están muy secos, están muy sucios, por la minería, por la tala de árboles y por muchas cosas. Y bueno, cabe resaltar lo muy importante que nos hablaba a nosotros, que era que uno debería, antes uno valoraba mucho el trabajo, ¿no? Y uno tenía amor por el trabajo, y las empresas no sacan tantos residuos contaminantes contra la naturaleza. Entonces antes, por eso anteriormente la contaminación era muy poca a lo de ahora. Lo de ahora sí ya la contaminación ha avanzado mucho y por eso estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces lo que anteriormente se veía era poca contaminación a lo de ahora. Bueno, buenas tardes compañeros. Continuando con lo que mis compañeros les ha comentado, mis compañeros de grupo, voy a hablarles sobre el punto de vista de la señora Luz Ángela. La señora Luz Ángela establece paralelos entre su punto de vista entre el campo y el medio ambiente. En la época de ella, en su niñez y todo eso, ella percibió que pues había más cultura ciudadana, ya estaban empezando a llegar las máquinas industriales, se estaban empezando a reemplazar la mano de obra campesina por estas máquinas. Entre más esfuerzo el campesino hiciera, mayor dinero iba a obtener y pues obviamente mayor sustento de su hogar. El trabajo pues empezaban desde corta edad, los niños empezaban a ayudarles a sus padres a arar la tierra, a cultivar. Las máquinas que habían en ese entonces eran las trilladoras, y así como había más esfuerzo y más dinero, también entre más esfuerzo había más calidad del producto y del trabajo. Luego ya después llegó toda la maquinaria industrial. Junto a eso llegó el desempleo, puesto que reemplaza la mano de obra campesina, empieza a disminuir la calidad del producto y bueno, también se generó pobreza y menos cultura ciudadana, la gente ya no respeta ni nada de eso. Ahora bien, con respecto al medio ambiente, la señora Luz Ángela también establece el paralelo. Antes, en su época, todo era limpio, los ríos, los cultivos, se podía ir de pesca, habían domingos de olla, la gente era feliz yendo al río, había muy poca contaminación, la cultura era mejor, y entre mayor era la cultura, mayor era el respeto y la buena educación. Pero el tiempo pasó y ahora el ambiente se tornó pesado, hay más contaminación, hay más venenos, los ríos son menos limpios, la pesca se pasa a los lagos artificiales, hay menos salud, menos educación, hay más irrespeto. Y bueno, este es el punto de vista de la señora Luz Ángela. Ahora pasemos al punto de vista de la señora Edelmira. También establece un paralelo. Cuando ella habla del campo, se refiere a su época de su niñez y luego ahora en su adultez. Antes, en su época, pues para ella era muy complicado todo. Había mucho machismo, donde el hombre trabajaba en el campo mientras la mujer se quedaba en casa haciendo los servicios del hogar. Se tocaba rebuscar mucho el dinero. La cultura pues era muy machista y el hombre tenía varias mujeres, y lo que se trabajaba se iba en parrandas y en tragos y en vicios.
puesto que todo era muy complicado, había mucha mediocridad. La gente no quería hacer las cosas bien, la cultura era pésima, la educación era pobre y la salud pues mucho peor. Bien, esto en la época antes. Ahora para ella hay mayor responsabilidad en cuanto a la familia y el Estado se refiere. Hay mejor educación, hay mejor ingresos de dinero, hay un poco más de educación y bueno. Ok. Ahora con respecto al medio ambiente. Cuando ella habla del medio ambiente en su época, ella dice que hay mejores condiciones en la salud, los ríos eran limpios, se podía ir a pasear los domingos al río, había poca contaminación, había mayor salud, mejores condiciones, en fin. Luego después llegó la contaminación, junto a ellos llegaron la disminución de los ríos y pues obviamente mayores contaminados. También llegaron las enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue, la superpoblación. Estas enfermedades se generan por el estancamiento de aguas, ¿sí? Que es provocadas por la raíz causal, en este caso donde el ser humano destruyó el planeta. Listo. Bueno, el último de los entrevistados, bueno, esta persona trabajaba en una empresa que fabricaba balanzas o balanzones para el pez, que se utilizan para pesar. Bueno, él nos comunicaba que él era operario de mantenimiento de máquinas, ¿no? Él operaba las máquinas, le hacía mantenimiento a las máquinas, todo tipo de máquinas, ¿no? Entonces, por esto, tenía peligro o riesgos en estas máquinas. Entonces él siempre usaba una máscara o una careta. Pero él también, si le tocaba hacer oficios varios, él lo hacía. Si le tocaba taladrar, si le tocaba pulir. Bueno, decía que en esta empresa él lo ponían a hacer muchas cosas y él las hacía. Entonces él hacía también oficios varios en esta cosa. Eso quería decir que había variabilidad de trabajo, ¿no? Entonces se podía desempeñar en muchas áreas, no solo se especificaba en una cosa, sino que él se podía meter en varias cosas. Bueno, con respecto a los jefes, él nos decía que los jefes eran muy amables, que por eso había comodidad en el trabajo, porque este lugar era amplio. Él entraba a las 7 y salía a las 5, pero con horas extras, entonces que le pagaban muy bien las horas extras. Y el pago era mensual. O también el pago podría ser diario. También le podían pagar diario cuando era al contrato. Otra cosa que nos decía era que en esa empresa, para evitar que la gente como que alcanzara la pensión o algo así, eso era lo malo de la empresa, que para evitar eso, a cada año lo liquidaban. Y bueno, entonces ellos tenían que cada año volver a ser contratados. Los que querían seguir, pues volvían y los contrataban, pero no podían pasar del año con el contrato. Ya a nivel de ambiental, él decía que en esta empresa los desechos que producían eran desechos de hierro, ¿no? Porque para fabricar las balanzas se utiliza mucho hierro. Entonces, ¿qué hacía con este hierro? Este hierro se reutilizaba para fabricar otras cosas, se fundía nuevamente y entonces no había mucho desperdicio, y el que ya no sirviera, ahí sí, ese sí se vendía. Entonces lo vendían y bueno, así evitaban que hubiera muchas pérdidas para la empresa. Y ya a nivel del ambiente, ya los ríos, nos comunicaba que los ríos eran muy limpios y que para salir a los paseos era poco peligroso, o sea que no es como ahora que muchas veces para salir a pasear es riesgoso, los ríos son peligrosos, el ambiente puede cambiar, una avalancha, cualquier cosa, entonces es peligroso ahora en esta época. Y que la agricultura era muy sana, todos los alimentos, los productos agrícolas eran sanos, porque se sembraba sin necesidad de muchos abonos químicos, ahora, o sea, pocos fertilizantes, y ahora hay muchos fertilizantes, pero que la agricultura de ahora ya es como, los productos de ahora ya son como demasiado malos, o sea, no son tan sanos como los de ahora, lo de anteriormente. Bueno, muchas gracias.